Maipú Educa vuelve otra vez en este ciclo lectivo 2023 a trabajar con distintas temáticas educativas, por supuesto, principalmente orientadas a ayudar al aula y a la gestión. Hoy estamos con un tema muy importante y muy actual, que es la neuroeducación. En esto nos va a acompañar el licenciado en psicología Emanuel Pompilio. Es licenciado, profesor en psicología, especialista en neuropsicología, doctorando, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Congreso, y vamos a trabajar un tema muy importante: la neuroeducación, una mirada hacia la enseñanza. Esa enseñanza que hoy estamos como docentes esperando que estas herramientas nos permitan elaborar nuevas técnicas didácticas, nuevas técnicas que nos permitan trabajar en el aula con aprendizaje significativo. Bueno, Emanuel, en el aula estamos trabajando en el docente preocupado y ocupado por diseñar nuevas estrategias para enseñar. Aparece esta nueva ciencia o este nuevo campo de conocimiento que es la neuroeducación, neurodidáctica, neuroenseñanza, es decir, las neurociencias, digamos, acompañando a la educación y por tanto al docente en su práctica. La primera consulta o pregunta que te quisiera hacer, porque soy un especialista en neuropsicología, ¿qué herramientas aporta la neuroeducación a la práctica docente en el aula? Bien, José, la neuropsicología forma parte de las neurociencias, como la neuroeducación, y también llamada de diferentes maneras, como vos lo nombraste, también neuroaprendizaje. Bien, viene hace un tiempo ya desarrollándose y utiliza básicamente, lo que apunta es una línea de pensamiento que el docente debe conocer qué parte del cerebro conforma. Bien, qué parte del cerebro dan cuenta de las emociones, la función ejecutiva, la memoria, y dentro de la memoria el aprendizaje fundamental en el aula. Y con este conocimiento, cómo se conecta, cómo se va desarrollando a través de las redes neuronales. Bien, que yo tradicionalmente le comento a mis alumnos que las redes neuronales son como una ciudad o bien como un pueblo en donde tenemos avenidas y tenemos caminos alternativos y tenemos que llegar a un punto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del docente? Llegar a ese punto a través de diversas alternativas, bien, diferentes caminos. Las herramientas fundamentales, como ya empezamos a conocer qué localizaciones activan a nivel cerebral, bueno, también tenemos qué es lo que lo activa. Y no te voy a desarrollar más esto porque lo vamos a dejar para más adelante ya propiamente en la conferencia, pero la novedad, bien, introducir la novedad en el aula. Perfecto. Bueno, hablando de esta novedad que introduce en el aula, yo te voy a insistir, como profesor te voy a insistir, digamos, qué nos aporta específicamente y cómo nosotros podemos tomar esta herramienta desde el punto de vista didáctico y transformarlo, ¿no es cierto?, en una tarea, en una presentación que permita al estudiante poder motivarse, poder generar esta expectativa, esta curiosidad por un conocimiento que a veces nos cuesta muchísimo, digamos, estimular. En ese sentido, ¿qué tipo de actividades escolares movilizan la idea, el pensamiento, la acción, la memoria en un grupo aula? Es decir, en este grupo clase que tenemos, ¿cómo se transforma esta actividad en algo que permita al grupo poder motivarse, poder entusiasmarse, sería, en esta actividad? ¿Es necesario entusiasmar? ¿Es necesario encontrar que encuentre el estudiante en la actividad esa expectativa? Lo que es necesario es repensar la clase, repensar la didáctica. Nosotros estamos ante seres humanos, ¿bien? Y como seres humanos cada uno es diferente, ¿bien? Y en esta diversidad de seres humanos que existen, cada uno los motiva algo diferente. No podemos dejar de pensar que la emoción forma parte de toda nuestra vida y las emociones movilizan el aprendizaje. Si no hay emoción, no hay aprendizaje, básicamente.
bien, tanto positivo como negativo, forma parte de la vida. Entonces, ¿cuál es el instrumento principal del docente? El instrumento principal es el lenguaje, bien, y a través del lenguaje es ir constituyendo un cúmulo de aprendizaje que le permita al alumno, bien, tener instrumentos y herramientas para su futuro. Bien, fundamentalmente que el aprendizaje que nosotros damos, que muy bien está exigido por un ministerio, pero que es necesario que ese alumno vea que ese conocimiento le es útil en su vida, bien, en su vida particular. Bien, perfecto. Digamos, generamos esta utilidad, esta necesidad de que este conocimiento, muchas veces nos preguntan, es decir, cuando le preguntamos a los estudiantes, ¿por qué estás acá? La primera respuesta es porque me envían, ¿sí? Y no se entiende que en realidad están conociendo al mundo, ¿no? Que ese sería el objeto principal de la educación, es sistematizar, es darle, digamos, una apropiación de esos conocimientos que el mundo expresa y que, como vos sabés, muy rápido las investigaciones científicas van avanzando, van dejando contenidos para aprender, es decir, conocimientos para aprender, pero al mismo tiempo van desactualizando, es decir, los anteriores. Y este cúmulo de información tiene que en algún momento ingresar a las estructuras curriculares, es decir, a los currículos de las escuelas, y el profesor o profesora transmitirlo, ¿no es cierto?, a los estudiantes para que también puedan apropiarse de esa capacidad de conocimiento. Si aprender es parte del sistema ejecutivo superior naturalmente, o sea, aprendemos naturalmente. ¿Por qué aprender conocimiento curricular demanda tanta energía? Porque la escuela sigue patrones antiguos todavía, en donde el ser humano no está preparado o no está diseñado para esta estructura tan rígida que es la escolaridad. Bien, donde tenés una currícula conformada por diferentes materias, diferentes contenidos, y el alumno tiene que incorporar eso, en donde se transmite. Y esa palabra transmitir no es aprender, bien, es transmitir un conocimiento. Entonces el ser humano tiene que poder vivenciar experiencias. Bueno, bien, o sea, tal vez suene muy cliché la frase, pero nosotros tenemos que dar experiencias. Bien, tenemos que dar experiencias a los alumnos. En base también a nuestra educación, criticar nuestra educación, repensar nuestra clase, que no sea algo que año tras año se repita. Pensar algo diferente. A ver, ¿cuál fue el rendimiento? ¿Qué es el rendimiento? Pensar estas palabras que comúnmente en la educación las tenemos por dadas, pero no las criticamos. Y la idea es criticar para poder repensar nuestra práctica. Habla de las palabras de que el docente debe crear experiencias. Esas experiencias, y en tu explicación también has hablado de que no se aprende sin emociones. Esa emoción y esa experiencia son, digamos, como de alguna manera quienes deben componer esos dos elementos, deben componer esta praxis docente. No solamente conocimiento, no solamente saber la Revolución Francesa, viene por qué se lleva a cabo la Revolución Francesa y qué nos conecta con eso. ¿De dónde viene la Revolución Francesa que te lleva a Estados Unidos, a la Revolución de Estados Unidos, a la lucha por la independencia? Bueno, ¿qué nos conecta con eso? ¿Qué nos conecta con nuestra independencia? Algo que es tan manualizado, bien sacarlo de eso. Por eso te planteé anteriormente lo de introducir la novedad. Introducir algo nuevo, bien, salir de los manuales. Como vos dijiste, está muy estructurado y tenemos muchos manuales, bien, pero tenemos también muchas investigaciones. Entonces el docente tiene que ser crítico con su práctica y poder ver papers. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en esto que es la enseñanza? Esto, una palabra muy amplia, pero a la vez tan profunda, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Interesantísimo todo lo que nos has dicho y bueno, nos vemos en la conferencia. Bien, muchas gracias por invitarme, quedo a su disposición. Interesantísimo
toda esta entrevista con el profesor Pompilio. Es un tema importantísimo, trabajar las emociones, las experiencias y la novedad. Tema importante para poder seguir desarrollando. Los esperamos en el Cine Teatro Imperial, en la conferencia La Neuroeducación, una mirada hacia la enseñanza, el día 25 de febrero a las 9 horas. Ahí vamos a trabajar todos estos temas, vamos a desarrollar y trabajar todos estos temas que hemos charlado con el profesor Pompilio.